El cerebro y la lectoescritura. El cerebro del bebé está predispuesto al aprendizaje. Existen neuronas específicas para funciones vitales y otras en blanco esperando el aprendizaje. La experiencia determina el papel de las neuronas que después serán usadas para crear conexiones cerebrales. El ambiente en el que se desarrolla el niño también es importante para la formación de dichas conexiones. La lectura es una habilidad aprendida, no se da de forma espontánea y requiere de la interacción de varias partes del cerebro para formar un circuito cerebral. Existen periodos críticos y ventanas de oportunidad para la adquisición de habilidades que permitirán a la lectura desarrollarse, entre ellas la calidad de información verbal que el niño recibe. La lectoescritura es una de las adquisiciones más complejas del sistema nervioso humano. Tenemos el cerebro dividido en hemisferio izquierdo y derecho. El izquierdo procesa palabras, números, información paso a paso y obtiene nuevos datos al utilizar información disponible. El derecho permite relacionar cómo los elementos del espacio conforman un todo, procesa metáforas, combina información de manera global y piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. El sistema de la lectura está localizado en el hemisferio izquierdo en el 99% de las personas diestras y 70% en personas zurdas. Para el 87% de la población total, el lenguaje se establece en el hemisferio izquierdo, para el 8% en el derecho y para el 5% en ambos hemisferios. La lateralización del lenguaje no siempre coincide con la manual. El hemisferio izquierdo controla la fonología, la sintaxis, la semántica, el acceso al léxico, el contenido semántico y es capaz de convertir signos gráficos en estructuras semánticas y sintácticas. El hemisferio derecho está a cargo de la atención, la orientación espacial, la prosodia del lenguaje en contexto y de aspectos visomotores. Ambos hemisferios se encargan de la iniciativa verbal, la memoria verbal, la tonalidad afectiva y de identificar símbolos gráficos. Las principales áreas del lenguaje son el área de Broca, que participa en la producción del habla y se activa durante la lectura, ya sea silenciosa o en voz alta. El área de Wernicke, que nos permite entender lo que leemos descifrando el código del alfabeto. Traduce la letra en sonidos, proceso elemental en la lectura, la escritura y el habla. El giro angular, que vincula el habla con las palabras, asocia palabras con el mismo significado y visualiza, almacena y recupera palabras completas. El área donde se procesa la lectura también es conocida como la caja de letras del cerebro y funciona de esta manera. Al ver un texto, primero se activará la corteza occipital. Luego identificaremos las letras encadenadas donde se activarán la corteza occipital e inferotemporal, siendo esta un área de asociación especializada en las palabras escritas. Como paso final, la información puede viajar hacia el lóbulo temporal superior izquierdo para traducir las palabras en sonidos o ir al lóbulo temporal medial izquierdo para decodificar el significado de un vocablo. Cuando una persona es analfabeta, esta región muestra preferencias por dibujos de objetos y rostros. Cuando aprende a leer, asume la función de reconocer la palabra visual. Para aprender a leer es necesario conectar nuestro sistema de reconocimiento de objetos y el circuito del lenguaje. La adquisición de la lectura tiene 3 fases principales. La fase pictórica, el periodo donde se fotografían las palabras, por ejemplo, ahí dice Lego, Oxo o Coca-Cola. La fase fonológica, el periodo en el cual se aprenden a decodificar letras en sonidos, por ejemplo la P de papá, la S de sapo. Y la frase ortográfica, en la etapa en la que el reconocimiento de las palabras se hace más rápido y se automatiza. Debemos tener en cuenta que el proceso del aprendizaje de la lectoescritura no es igual para todos y que los circuitos cerebrales que se activan varían según el idioma. Al leer, el cerebro usa e integra muchas estructuras. En el caso del español, por tener una ortografía que relaciona sonido con letra o también llamada transparente, se activa más el área de Wernicke. Al comenzar a leer, los niños primero integran cada sonido de una letra, primero se forma de forma secuencial para después llegar al automatismo teniendo una integración en paralelo.
La lectura es positiva para el desarrollo cerebral, pero es difícil relacionar un incremento cerebral mayor relacionado a las personas que pueden leer y a las que no, teniendo en cuenta la teoría de inteligencias múltiples. Pero, sin duda alguna, es una herramienta vital para el aprendizaje a través y a lo largo de la vida. Como efecto positivo en el cerebro, diferentes estudios han demostrado que la densidad de la materia gris es mayor en ambos hemisferios para los lectores, además de observarse un incremento también en la materia blanca y la fuerza de las conexiones entre estas regiones de la materia gris. Independientemente de la edad en la que se adquiera la lectura, refuerza la respuesta cerebral. Se presentan 3 escenarios posibles para la dislexia. El primero es déficits debidos a una patología en las áreas de adquisición de la lectura causada por infecciones, enfermedades degenerativas, entre otras. Factores patológicos como enfermedades metabólicas o malformaciones cerebrales. Y el trastorno específico del aprendizaje, niños con inteligencia normal pero que no pueden aprender a leer o escribir. Para diagnosticar una dislexia es necesario descartar factores del tipo emocional, conductual o situacional que puedan estar influyendo. Los pasos a seguir son realizar una historia clínica, una exploración neurológica, una exploración neuropsicológica con pruebas estandarizadas, exámenes complementarios como ADN, resonancia magnética cerebral y electroencefalograma. Una vez realizado el diagnóstico, es necesario el apoyo pedagógico con soporte psicológico y logopédico. Muchas gracias.